Bueno, cambiamos un poquito de tema, de la tele nos vamos a la política nuevamente y vamos a charlar un poquito sobre este tema que el presidente Javier Milei prometió avanzar con la reforma laboral, uno de los puntos, estos 10 puntos que tiene el Pacto de Mayo, puso en la mira además a los sindicatos, como hace rato, y también los convenios colectivos. Esto lo anunció que lo impulsará por ley o decreto, reformas a las elecciones en los sindicatos, los convenios colectivos de trabajo y en los días de paro para los estatales. También, todo eso va a revisar. Y para charlar un poquito de este tema, estamos en comunicación con Nicolás Schick. Él es abogado civil y laboral, matrícula de Cava, tomo 74, folio 763. Le damos la bienvenida acá a Buenas tardes, Buenos Aires. ¿Qué tal, Nicolás? Rocío y Darío, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. Bueno, un gusto para nosotros y gracias por el tiempo. Queríamos charlar un poquito sobre esto que prometió el presidente, ¿no? Avanzar con la reforma laboral y primero, vamos con eso primero, que me parece que es lo más importante, y después el tema sindicatos y convenios colectivos. Esto de la reforma laboral, ¿de qué manera puede influir y cómo nos puede tocar a los trabajadores? Más allá de que pensamos que hay una necesidad de cambio, ¿no? Claro, en primer lugar, lo que fue el DNU 7023, que establecía una modificación de 44 artículos que prácticamente destruía todo el sistema normativo laboral desde el punto de vista protectorio del trabajador, fue declarado inconstitucional e inaplicable por diversas salas de la Justicia Nacional del Trabajo en la época de la feria judicial. En este momento está la Corte Suprema resolviendo recurso extraordinario que presentó el gobierno para, donde insisten con la aplicación de toda esta normativa. Entonces, por un lado, esto no está resuelto. Desde mi punto de vista técnico, creo que se va a confirmar, porque, el DNU, de la manera que fue establecido, es imposible que pueda resistir un test de constitucionalidad. No hay ninguna, ni siquiera encuadra con los propios antecedentes de la Corte, ya que no se dan ni los requisitos de necesidad ni los de urgencia. Entonces, si no hay ninguna razón para hacer esta modificación que se intentó introducir, que fue tan hostil para los trabajadores, yo entiendo que el decreto no va a ser aplicable y va a ser declarado inconstitucional también por la Corte Suprema. Ahora, lo que este nuevo planteo en este listado de 10 puntos para negociar que instauró el presidente la semana pasada, todavía no se conocen los fundamentos, no se sabe de qué manera se va a negociar, toda esta cuestión, y por otro lado, el camino es ese. El camino es el debate, el camino tiene que pasar por el Parlamento y ser aprobado, no a través de un DNU impuesto de manera, casi hostil, porque además estamos viendo que en ese decreto, en ese DNU, se habían alterado más de 3.000 leyes. Entonces uno no puede destruir de un día para el otro, hacer polvo todos los antecedentes normativos, no solo en materia laboral, pero sino que se tocaron varios temas y desde mi punto de vista también personal yo estoy de acuerdo con la mayoría, pero justamente en la cuestión que refiere a las relaciones de trabajo, donde hoy en día hay 15 millones de trabajadores activos, y esto impactaría a 15 millones de personas, que a su vez alteraría la economía del país, porque también de la forma que fue planteado es para que los trabajadores prácticamente trabajen sin ningún tipo de limitación, que tengan desvinculaciones gratuitas y donde de alguna manera, para resumírtelo, se premia al empleador que no tiene registrado a sus propios empleados. Entonces, por eso, de esa manera. Pero te quería preguntar justamente por eso, esto que planteaba el DNU es un cambio en la reforma laboral, es una reforma laboral del convenio, pero que para peor justamente para los trabajadores. ¿Está como claro eso? Mira, para que te quede claro, en esos 44 artículos, sí, el trabajador queda como la casta, como el responsable de que haya, de que la economía esté destruida, que haya devaluación, de que haya inflación, de que no hayan inversiones. O sea que se busca de alguna manera exponer al trabajador como el causante de todos los males económicos, en donde por un lado
se aplica estrictamente como fundamento la industria del juicio. Y yo te quiero dejar en claro que lo que es la industria del juicio, como está planteada, no existe. Si yo te digo que hay 15 millones de trabajadores y que el año pasado se iniciaron menos de 50.000 demandas laborales desde todo punto de vista, te hablo de despidos, accidentes, amparos, digamos, muchos rubros que no tienen justamente que ver con lo que son los trabajos mal registrados. Entonces, eso que se pretende instalar como una conciencia social negativa, eso no es cierto. Por otro lado, dicen que se van a crear más fuentes de empleo, y tampoco es cierto. Pues el propio INDEC, ahora en este momento, señaló que hay una tasa de desempleo de un 6.5%. Entonces es baja la tasa en relación a la cantidad de trabajadores activos que hay. Y finalmente, para mí la solución y el gran problema acá no es ese, sino es la gran carga tributaria que le imponen a los empleadores, que es muchas veces el 70% de la masa bruta del salario. Entonces, eso hace que el empleador o no, o directamente, o no registre la relación, o la registre deficientemente. Y por otro lado, fíjate que dentro de los fundamentos también que se pretenden instalar para justificar este avasallamiento, es la previsibilidad, donde te dicen, bueno, que inician un juicio, un empleado inicia un juicio y quiebra una empresa por culpa del empleado, y eso no es así, porque en primer lugar, si hay una cosa ahora que existe, es la previsibilidad, porque hay una normativa, porque hay un régimen de sanciones y de multas específicamente establecido. Entonces, frente a cualquier cuestión irregular, cualquier acción o cualquier situación de litigio, el empleador sabe qué puede pasar. Ahora, de la manera que lo está instalando el gobierno, buscan sacar todo lo que son las sanciones, las multas. Entonces, tener un trabajador en negro va a ser gratuito, despedir va a ser prácticamente, digamos, sin ningún costo mayor. Y de esa manera, y esto te lo digo yo desde el lado como abogado, Sí. como profesional de trabajadores, si yo hago una demanda y instalo y pruebo que el trabajador estuvo en negro y no existe esta normativa, bueno, entonces el trabajador en ese caso puede considerarse discriminado en relación al resto de los trabajadores, y la sanción puede ser mucho mayor, porque es un daños y perjuicios que no tiene tarifación. ¿Me explico? Entonces, las salidas que se plantearon, la verdad, no son propias. Primero, que yo conozca, ningún profesional especializado de la disciplina fue consultado para hacer esto. O sea que el DNU, por lo menos en lo que refiere a la reforma laboral, fue hecho por economistas, porque claramente eso hasta está mal redactada. Nicolás, ¿esto se hace en otros países, este tipo de convenio de trabajo que quieren implementar? Pueden haber reformas. Lo que pasa es que la situación económica de Argentina es muy distinta de los otros países. Ahora, yo te puedo hablar de Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tiene un régimen que es el Common Law, donde no hay una legislación específica, sino que cada estado se rige por los estándares de conductas que van generando con antecedentes las Cortes Supremas de los diversos estados. Entonces, está bien, vos no tuviste en negro, pero ¿sabés qué? Si llega a haber, no sé, algún tipo de conflicto entre un empleado y un empleador, donde el empleado se siente discriminado, bueno, puede haber una condena mega millonaria. Entonces son otros sistemas que no son aplicables. La situación de Argentina es muy distinta, el contexto es muy distinto. Y el contexto también ahora, porque, por ejemplo, hay una desigualdad dentro de los sueldos en este momento, que hay gente que está cobrando 1 millón de pesos, gente que está cobrando 200.000, gente que está cobrando 2 millones. Es como increíble lo que está sucediendo con el tema sueldos. Sí, lo que pasa es que el problema es que no hay estabilidad en el país. Si vos tenés una inflación entre un 20 y un 30% mensual, no hay ningún sueldo que resista a eso. Nadie puede verse, todos salen lastimados. Entonces, lamentablemente eso es así. Pero esto ya se quiso hacer en el 2002, cuando ahí se cortó un poquito. En su momento, la Corte Menem. ¿Ahí se escucha? Sí. Hola. ¿Ahí se escucha? Ahí te escuchamos mejor, sí. ¿Se escucha? No, que esto es una réplica de lo que pasó en el 2002, cuando Argentina tuvo el colapso económico. En ese momento, donde pasó lo que pasó, la Corte sacó un fallo diciendo, en resumen, que no se plantea. Hay un tema que es técnico, que es la extensión de responsabilidad a los socios. Cuando una sociedad
no puede responder frente a un trabajador, responden los socios. Entonces, rechazó la extensión a los socios porque decía que si se extendía, si un socio integrante de una sociedad debía pagarle a un trabajador una condena, entonces esto iba a generar que no haya inversiones, iba a desalentar el crecimiento del comercio, de la economía, y eso no es cierto, es justamente todo lo contrario. Si vos, al que produce, al que está permanentemente cobra un sueldo, pero también después lo derrama en la economía, si vos lo limitas, restringís, bueno, eso va a impactar por todos lados. Entonces, la cuestión, te repito, la clave es la carga tributaria brutal que tienen los empleadores, en donde eligen tener un trabajador o no registrado o semi registrado para no porque si no le cierra el negocio en líneas generales. Claro, se corre un poquito de eso que se decía de la cantidad de juicios laborales, que si bien los hay, no es la causa más importante de esto, sería como, porque muchas veces se agarran de esa bandera de, no, los juicios laborales de los empleados que por ahí, viste, uno como que siempre conoce, no, sí, la gente como que no quiere trabajar y se va y me renuncia, pero me parece como que lo que decías por la cifra es una cifra muy menor. Por supuesto, es que nadie lo dice eso. Y esto que te estoy diciendo yo es de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, por eso son las estadísticas. Es lo más importante. Donde está concentrada, después tenés el resto de las provincias del país donde tendrán sus juicios, pero eso no significa que haya una industria dedicada a hacer esto. Claro, hablan de industria, por eso se hablaba de la industria del juicio. Pero esto es lo mismo que yo diga, yo tengo empleados que por ahí perdieron un brazo, perdieron una pierna, y los empleadores los tenían en negro, entonces no tenían RT, y hay que hacer un juicio civil que lleva un montón de años, y por otro lado hacer un amparo para que les den las prótesis. Y bueno, eso no es lo habitual, pero pasa. Entonces, pero no significa que todos los empleadores sean así. Hablamos de situaciones puntuales. Puede haber una patología que vos me decís, bueno, en el último del juicio, bueno, puede haber casos donde por ahí sí se puede haber inventado, pero es inexistente en relación a la masa de trabajadores que en este momento están activos. Entonces, esa salida, lo que pasa es que también es una cuestión psicológica. Planteado todo así, por supuesto que todo esto está fomentado por la UIA, claro, que defiende sus intereses, sí, y que obviamente busca bajar el costo, usan al trabajador como variable de ajuste. Entonces, este planteo de reforma laboral distorsiona absolutamente todo, no solo lo que es la indemnización, que para que te des una idea, lo absurdo y lo bruto que es el diseño del DNU, que manda a pagar las condenas judiciales en 12 cuotas. Claro. O sea, claro, que después, y bueno, eso nadie lo dice. Es una toma de pelo. Sí. Y bueno, o sea que el trabajador, después de soportar un juicio, claro, se la tiene que aguantar, después de soportar un juicio lo gana y encima financia al empleador. Claro, totalmente, en 12 cuotas con esta inflación que tenemos aparte, ¿no? Pero por eso, pero ya el concepto es ridículo. Es increíble. Uno inicia juicio por eso. Entonces, son todos elementos que uno, si los analiza y entiende, se da cuenta que es imposible que pueda tener una favorable recepción en la Corte. Claro. Y yo creo que va a ser así. Ahora, después, no sé los intereses que habrá. Claro, hay otros intereses en donde hay un peso por ahí de los poderosos, así que hay que ver qué pasa con eso. Sí, yo te puedo decir un caso, mirá, puntual, que esto lo que te comento un caso de ayer. Sí, estoy medio corto de tiempo, Nicolás. Perdón, bueno, porque tengo que ir al info, pero sí. Listo, no hay ningún problema. No, te quería comentar que ayer la Corte sacó un fallo justamente en relación a un caso nuestro, en donde una empresa de Chubut una empresa llamada Pesca, una pesquera, dejó a 1.800 trabajadores en la calle. Sí. Es un despido masivo. Hasta, se llegó al extremo de que algunos trabajadores se prendieron fuego a la puerta de la empresa para que les paguen. Sí, y no a lo bonzo. Sí, la empresa, esto te estoy hablando de 2012, la empresa fue expropiada por la provincia de Chubut. La provincia de Chubut empezó a pagar subsidios para mantenerlos. A los 2 años, en el 2014, aparece una empresa americana, se queda con todo, pero no le paga a los trabajadores. Y bueno, ahora nosotros logramos que que la empresa esta americana, la nueva, que se llama Red Chambers, asume el compromiso. Y se demostró que toda esa expropiación que se hizo fue un fraude donde estuvo interviniendo la provincia de Chubut. ¿Qué te quiero decir? Que irregularidades hay de todo tipo. Claro. Pero eso no significa que existe una industria dedicada a crear o inventar cosas. No, y que siempre el que termina siendo víctima es el empleado.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho la charla y los conceptos y quedamos para charlar más adelante a ver cómo evoluciona este tema. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Buenas tardes. Nicolás Schick, abogado civil y laboral, matrícula de Cava, tomo 74, folio 763, charlando sobre la famosa reforma laboral.